La sala del tribunal estaba llena. El murmullo constante de abogados, periodistas y curiosos flotaba como una nube pesada bajo las lámparas amarillentas del techo. En el centro, esposado y con la mirada cansada, estaba don Ernesto Salvatierra, un hombre humilde acusado de un delito que no cometió. Sus manos temblaban levemente, no por miedo a la cárcel, sino por la vergüenza de que su pequeña hija estuviera presenciando aquella injusticia. El juez golpeó la mesa con el mazo. Silencio en la sala. La fiscalía hablaba con seguridad, mostrando documentos, fotografías y testigos comprados que señalaban a Ernesto como responsable de un desfalco millonario en la empresa donde trabajaba como guardia nocturno. Era absurdo. Ernesto apenas sabía usar una computadora. Pero el verdadero culpable era un empresario poderoso que había movido influencias para cargarle la culpa al hombre más débil. En la última fila, una niña de 12 años apretaba con fuerza un pequeño libro entre sus manos. Se llamaba Valeria. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero en su mirada ardía algo más fuerte que el miedo, fe. Cuando el juez anunció que estaba a punto de dictar sentencia, Valeria ya no pudo contenerse. Se levantó de golpe, dejando caer el libro al suelo. «Suéltalo», gritó con voz temblorosa pero firme. «Suelta a mi padre y te haré levantar». La sala estalló en carcajadas. Algunos periodistas se inclinaron hacia adelante, fascinados por el drama. El juez frunció el ceño. «Niña, compórtate o te sacaré de la sala». Pero Valeria no retrocedió. Caminó hacia el centro, frente al estrado. Su voz ya no temblaba. «Usted no puede caminar desde hace 5 años», dijo mirando directamente al juez. «Todos lo saben. Mi mamá rezó por usted cuando enfermó. Yo también lo hice. Y hoy Dios me dijo que si usted libera a mi papá, va a levantarse de esa silla». Un silencio incómodo reemplazó las risas. El juez, conocido por su carácter severo, sintió un escalofrío. Nadie en la sala ignoraba que estaba paralizado de la cintura hacia abajo tras un accidente. «Esto es una falta de respeto», murmuró uno de los abogados defensores de la fiscalía, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Valeria se arrodilló frente al estrado. «No tengo dinero, no tengo abogados poderosos. Solo tengo fe. Usted sabe que mi papá es inocente. Mírelo a los ojos. ¿Cree que un hombre así robaría millones?» Ernesto rompió en llanto. Era la primera vez que su hija lo veía así. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. El juez tragó saliva. Miró al acusado. Miró los documentos. Miró a la niña arrodillada. «La justicia no se basa en milagros», dijo con voz rígida. «Se basa en pruebas». «Entonces revise bien las pruebas», respondió Valeria. «Porque Dios no se equivoca». El comentario provocó murmullos intensos. Algunos comenzaron a sentirse incómodos. La mirada del juez cambió. Algo en su interior luchaba contra el protocolo frío de la ley. El abogado defensor de Ernesto, que hasta entonces había permanecido resignado, pidió la palabra. «Su señoría, dado que la sentencia aún no ha sido dictada, solicito una revisión urgente de la evidencia digital presentada. Hemos detectado inconsistencias en los registros horarios del sistema». El fiscal protestó, pero el juez levantó la mano. «Concedido». La audiencia se suspendió por 2 horas. Valeria permaneció de rodillas, rezando en silencio. Ernesto la observaba con mezcla de amor y culpa. Cuando regresaron, el ambiente era distinto. Los peritos informáticos habían descubierto que los registros que incriminaban a Ernesto fueron manipulados desde una cuenta administrativa, perteneciente al propio empresario denunciante. Un murmullo de shock recorrió la sala. El juez miró fijamente al fiscal. «¿Cómo explica esto?». El empresario, sentado en primera fila, empezó a sudar. Su rostro perdió color. «Debe ser un error técnico». Pero los peritos negaron con la cabeza. Las pruebas eran claras. El sistema había sido alterado para cargar la responsabilidad al guardia nocturno. El juez respiró profundamente. «Don Ernesto Salvatierra queda absuelto de todos los cargos. Se ordena la detención inmediata del señor Ricardo Montiel por manipulación de evidencia y fraude». La sala explotó. Algunos aplaudieron. Otros quedaron boquiabiertos. Valeria levantó la vista lentamente. Sus lágrimas caían sin control. Miró al juez. «Ahora levántese», susurró. La tensión volvió a llenar el aire. El juez sintió un hormigueo en las piernas. Era imposible. Los médicos habían sido claros durante años. Sin embargo, algo ardía en su interior. Intentó mover los pies.
Un silencio absoluto se apoderó del tribunal. Sus manos se aferraron a los reposabrazos de la silla. Esto es ridículo, murmuró, pero su voz temblaba. Y entonces ocurrió. Una leve sacudida recorrió sus piernas. Apenas un movimiento, casi imperceptible. Pero suficiente para que él lo sintiera. No, susurró. Con un esfuerzo inmenso, presionó los pies contra el suelo. La silla chirrió. El juez se levantó. No fue elegante. No fue perfecto. Cayó hacia adelante y los guardias corrieron a sostenerlo. Pero estuvo de pie. Por primera vez en 5 años, estuvo de pie. La sala entera quedó paralizada. Algunos lloraban. Otros se santiguaban. Los periodistas no sabían si grabar o llorar. El juez, sostenido por 2 asistentes, miró a la niña. No sé qué acaba de pasar, dijo con lágrimas en los ojos. Pero sé que hoy he sido testigo de algo que la ley no puede explicar. Valeria corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza. Te lo dije, papá. Ernesto la levantó en brazos, aún incrédulo. El empresario era esposado mientras gritaba que todo era una conspiración. Pero nadie lo escuchaba ya. El juez pidió silencio una vez más, esta vez de pie, aunque apoyado. Que conste en actas, dijo con voz quebrada, que la justicia humana puede equivocarse, pero hoy fue corregida a tiempo. Valeria tomó la mano de su padre y caminaron hacia la salida bajo una lluvia de cámaras y preguntas. Ella no respondió a nadie. Solo sonreía. En la puerta del tribunal, Ernesto se detuvo. Hija, ¿y si no hubiera funcionado? Valeria lo miró con serenidad. Ya había funcionado, papá. Tú eras libre en el momento en que decidimos creer. El sol iluminó sus rostros al salir. Dentro, médicos rodeaban al juez, atónitos ante lo que acababan de presenciar. Algunos hablaban de remisión espontánea. Otros de reacción nerviosa. Pero en el corazón del hombre que se había levantado, sabía que algo más profundo había ocurrido. Aquella tarde, los titulares no hablaron solo de corrupción empresarial desmantelada, sino de una niña que desafió al poder con fe. Las redes se llenaron de debates, teorías y opiniones divididas. Pero para Valeria, no había debate. Esa noche, mientras cenaban juntos en casa por primera vez sin miedo, Ernesto tomó la pequeña Biblia que su hija había llevado al tribunal. Gracias por no rendirte, le dijo. Ella sonrió. Nunca se rinde quien sabe que la verdad está de su lado. Y en algún lugar del tribunal, un juez que había recuperado la movilidad daba sus primeros pasos asistidos por terapeutas, recordando la voz firme de una niña que no pidió dinero, ni favores, ni venganza.